¿Qué pensaría el ejército estadounidense si ahora mismo fuera y les dijera que aquel Jeep que tanto adoraban, que era capaz de ser desmontado y montado en tan solo 4 minutos, se ha convertido en un coche híbrido enchufable, de carácter familiar, de carácter urbano, de carácter rutero y de carácter todoterreno a la vez? Pues sinceramente pensarían que el frío, el hambre y la guerra están causando estragos en su cabeza. Y no es para menos, porque este coche tiene argumentos más que suficientes para ser a día de hoy una de las mejores alternativas para todas aquellas personas que buscan un equilibrio entre la ciudad, la carretera y el campo. Es por ello que hoy vamos a probar una de las versiones más demandadas. Hablo de la tope de gama, la versión 4xe, es decir, la híbrida enchufable en su acabado Trailhawk. Esta versión Trailhawk o Trailhawk, llámalo X o llámalo Y, es una versión tope de gama, correcto, pero también hay otra tope de gama. Esa versión extra tope de gama se llama S. Realmente esta versión es la que está preparada para el campo y se diferencia de la versión S en dos cosas: su aspecto y que esta versión tiene 5 modos de conducción específicos para sacarlo fuera del asfalto. La principal diferencia estética con respecto a la versión S es que la versión Trailhawk tiene los bajos del coche totalmente distintos. Un ejemplo de ellos es la zona inferior del paragolpes delantero, que en este caso es de plástico negro. Tiene una forma totalmente distinta con respecto a la versión S, y además es que en la versión S la zona inferior es del color de la carrocería y de chapa, por supuesto. Sin embargo, cuando quieres meter un coche durante mucho tiempo en campo o en nieve o en barro, tienes que tener en cuenta que cualquier elemento que haya en el suelo puede exponerlo y sobre todo puede dar un golpe en una zona donde la mecánica se vea afectada, y por ello tiene que ir protegido. Valga la redundancia, que es por ello también que este diseño me parece de lo más acertado, ya que todo el coche va protegido. El paragolpes tiene un diseño bastante robusto y desde mi punto de vista parece de muy buena calidad. Los antinieblas están situados en una zona intermedia, cuando en el caso de la versión S vienen aquí arriba. Empecemos por los faros antinieblas. Los faros antinieblas son de LED y tienen muy buena iluminación, por lo que se podría decir que sí sirven como cuneteros. Los faros principales o los faros delanteros, llámalo X o llámalo Y, tienen muy buena iluminación ya que son full LED. La pena es que no sean adaptativos, aunque sí que es cierto que tiene el cambio automático de luces largas a cortas. Aquí en el capó tenemos la pegatina Trailhawk, es decir, esta pegatina le otorga al coche un aspecto más campero, más robusto y sobre todo un aspecto mucho más todoterreno, ¿no? No es tan elegante como la versión S, pero a mí, que me gusta sacarlo fuera del asfalto cuando es posible, pues tiene ese aspecto, ¿no? Le da ese toque que tanto nos gusta a los que nos gusta el campo. Siguiendo un poquito más para abajo tenemos el logotipo de Jeep, pero a diferencia de las versiones de gasolina y diésel, aquí en la versión híbrida enchufable la tenemos con un sombreado azul que indica que estamos ante la versión híbrida enchufable. La parrilla, desde mi punto de vista, es bastante ancha y bastante bonita, lo que remarca aún más ese carácter todoterreno que tiene la marca. La vista lateral no deja de ser un tanto curiosa, porque el Jeep Compass es un coche bastante compacto. Hay que tener en cuenta que tan solo mide 4,4 metros, en concreto 4,398 metros de largo, y eso hace que visualmente sea un coche urbanita con un aspecto todoterreno, pero lo cierto es que es más todoterreno que urbanita. Ahora me voy a explicar en la prueba dinámica, como podréis observar. Pero ahora centrémonos en la parte estética. Las llantas, en este caso, son específicas de la versión Trailhawk.
Estas llantas son de 17 pulgadas y lo cierto es que vienen así para, por supuesto, evitar llantazos, evitar unos pinchazos innecesarios en la banda de rodadura, etc. Como podéis observar y tal conforme os he mencionado en la parte delantera, los pasos de rueda y la zona inferior de las puertas también son de plástico negro. Aquí tenemos una insignia en la que pone Trail Raid y una silueta de una montaña con el nombre 4x4. Eso, por supuesto, indica que esta versión es 4x4 y que está pensada para el campo. Aquí en la vista lateral hay dos detalles que me llaman la atención. El primero es estas dos líneas de nervadura que hay a media altura, que le dan al coche un aspecto robusto y, como os he mencionado y no me cansaré de repetir, un aspecto de todoterreno. Aquí abajo tenemos el nombre del modelo, denominado Compass, y por supuesto, al igual que el nombre de Jeep, viene sombreado con un color azul oscuro que simboliza ese carácter ecológico que tiene la versión híbrida enchufable. Sigamos un poquito más para atrás y aquí encontramos la toma del depósito de combustible. Al otro lado, por supuesto, está la toma de carga, que es de tipo Mennekes. Ahora vamos a ver la trasera, porque desde mi punto de vista es bastante impresionante. Venga, acompáñame. Este diseño tan compacto y sobre todo en este color blanco hacen que, en contraste con la luz de posición, que queda bastante bonita, y con el logotipo 4xe también sombreado en azul, la gente se gire cuando ve pasar este coche, porque es llamativo y sobre todo es un coche que no se ve en esta configuración, y más con el gancho de remolque colgando por fuera. Sinceramente a mí me gusta. Y ahora os voy a explicar más en detalle la trasera. Mirad, tenemos las luces de marcha atrás con los intermitentes, la luz de freno, el logotipo Trailhook aquí colgando en la parte trasera derecha del portón, los antinieblas traseros, como podéis observar, el gancho para remolcarnos en caso de que nos quedemos colgados en el campo, en el barro o en la nieve, el logotipo Jeep también sombreado en azul. La cámara trasera aquí justo encima del portamatrículas, que no está tapada ni nada por el estilo, pero sí que es cierto que está en una zona cubierta, entonces apenas se ensucia cuando llueve, créeme, lo hemos probado. Tenemos aquí la apertura del maletero, que por cierto es eléctrica, y luego os contaré un detalle de cómo se cierra ese portón, porque es muy curioso donde han situado el botón de cierre del maletero. Y lo último, ya para terminar, que me llama la atención, es cómo han diseñado en proporciones dónde termina el spoiler trasero y dónde termina el maletero. Sinceramente, como os he dicho, me parece un diseño compacto, elegante y bonito. Jeep no ha intentado ocultar el tubo de escape como sí han hecho otras marcas en las versiones híbridas enchufables, sino que en este caso lo han puesto de forma visible en la parte inferior derecha del paragolpes. Bueno, pues por fin me he podido sentar en el interior del nuevo Jeep Compass. Mirad, hasta hace unos años Jeep se caracterizaba por tener un interior algo austero e incluso antiguo, con una consola central bastante pequeña en lo referente al sistema multimedia y llena de botones, y un tacómetro que por supuesto también era analógico con una pequeña pantalla digital. Sin embargo, en este nuevo Jeep Compass del 2021, Jeep ha cambiado toda su filosofía y ha dicho: estamos en el siglo XXI, toca actualizarse. Y lo han hecho bastante bien. Aquí en el tacómetro tenemos una preciosa pantalla de 10,25 pulgadas, muy bien aprovechada, y en la parte central del salpicadero tenemos una pantalla multimedia de 10,1 pulgadas. A ver, esta pantalla de 10,1 pulgadas
es curiosa porque tiene mucho borde. Podrían haberla aprovechado más, pero tiene mucho borde. Y el sistema multimedia que utiliza es el Uconnect. Sin embargo, también es compatible con Android Auto y Apple CarPlay de forma totalmente inalámbrica. Y eso es de agradecer, porque no hay que estar sacando el móvil, enganchándolo con el cable, en fin, un rollo macabeo. Y simplemente basta con llevarlo en el bolsillo y vinculado al coche. Ahora os lo explicaré más adelante, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a analizar el interior. Como os he comentado hace unos escasos segundos, se ha modernizado y ahora los materiales son de plástico blando, incluso tirando a un símil a cuero muy interesante por todo el salpicadero. Fijaros, la parte superior, la parte central, de lado a lado, no han escatimado en calidad. Por ejemplo, esta parte de aquí, aunque es plástico, está pintado, es un plástico tirando a una madera grisácea. Tenemos un reborde de negro piano muy chulo para darle ese toque elegante. Los mandos de la climatización los tenemos de forma totalmente independiente. En fin, son detalles que hacen que un coche tenga una diferencia entre ser un coche barato o un coche barato y premium. Este es el caso. Este es un coche barato y premium dentro de lo que hay en el segmento de los híbridos enchufables. Ahora os explicaré todo con mucho detenimiento, ¿vale? Pero vamos a seguir centrándonos en el interior. El volante es algo duro, desde mi punto de vista. Tiene un tacto de símil a cuero, pero no llega a ser cuero. Y aunque es duro, sí que es cierto que es agradable de coger y confortable a la hora de conducirlo. Entonces, muy bien hecho por parte de Jeep. Lo único, los mandos de las intermitencias, las luces largas y los limpiaparabrisas. Estos son de un solo toque, tanto para arriba como para abajo. Los limpias se regulan con ruletas, ¿vale? No se regulan como en el resto de los coches con varias posiciones hacia arriba o hacia abajo. Van con las ruletas. En el lado izquierdo del volante tenemos los mandos de el tacómetro para poder manejar la pantalla principal. Tenemos el botón de contestar y colgar y en el lado derecho los mandos del control de crucero. En este caso me ha llamado la atención que pretendan que el que más se use sea el control de crucero normal. Sin embargo, justo a su lado tenemos el botón del control de crucero adaptativo, cosa que me ha llamado bastante la atención. Aquí abajo tenemos el del limitador de velocidad, en el medio, entre el set y el set menos, o el cancel y el res, tenemos el del control de crucero normal. A su izquierda tenemos el del control de crucero adaptativo y arriba el de la distancia de seguridad. No sé por qué han hecho esa jugada, no sé por qué Jeep quiere priorizar que usemos el control de crucero normal en vez del adaptativo, pero bueno, no es una molestia, está muy bien. A la izquierda del volante tenemos los modos de conducción del sistema híbrido. Tenemos Hybrid, Electric y eSafe. Ahora os explicaré más en detalle todo eso. Los mandos de las luces, que obviamente son de encendido automático, pero lo que no es automático es la regulación en altura, pese a que son full LED. Me ha llamado mucho la atención ese tema. La pantalla. En la pantalla tenemos el sistema de infoentretenimiento Uconnect, ¿vale? Tenemos aquí un menú, como en cualquier híbrido enchufable, en el que nos muestra el flujo de energía, el historial de la conducción, la programación de las cargas, el modo eSafe, que por cierto, os voy a hablar ahora de ese modo y no me voy a esperar al final. Mirad, el modo eSafe permite o ahorrar batería o cargar la batería con el motor de gasolina. Esto permite que, por ejemplo, si tenemos una autonomía restante en eléctrico de 30 kilómetros y nos acercamos a la ciudad, digamos, venga, voy a circular en autovía con el motor de gasolina que gasta menos y luego al entrar en ciudad uso el sistema eléctrico. Entonces, claro, le digo, venga, quiero que esa franja de esos 30 kilómetros me los mantengas, me guardes esos 30 kilómetros para poder circular por la ciudad en modo 100% eléctrico. Mientras que el otro modo de cargar batería hace que con un transformador que transforma la gasolina a energía, pues vaya cargando la batería, y eso no es del todo bueno porque gastas más de lo que realmente estás generando electricidad. Entonces es una
pérdida de combustible, vamos a decirlo de esa manera. Merece más la pena circular en un modo híbrido con la reserva que se guarda el coche para poder hacer precisamente esa circulación en modo híbrido. También tenemos los ajustes de carga. En este caso, pues mirad, lo tenemos en el nivel 5, nos queda un 11% de la batería y tenemos un tiempo estimado de carga del 100% en 1 hora y 18 minutos. Aquí más abajo tenemos el botón para frenar más con la energía regenerativa, el del control de tracción, el del mantenimiento del carril, los warning, por supuesto, los sensores de parking y el aparcamiento asistido, que he de decir en su favor que funciona muy pero que muy bien, aunque eso sí, no controla los pedales, solo la dirección. Más abajo las salidas de aireación y por supuesto la climatización independiente. Muchas gracias por mantener la climatización independiente. Es muy pero que muy necesario mantenerlo independiente. Es un rollo tener que estar cambiando la temperatura desde la pantalla, aunque sí que es cierto que también podemos hacerlo desde la propia pantalla. Tenemos una toma USB de tipo C y otra de USB de tipo A, una toma de mechero y un cargador inalámbrico. Si bajamos más para abajo tenemos el pomo del cambio que, ojo con esto, ahora os lo iba a decir, pero ya que me he topado con el cambio os lo digo, el cambio puede ponerse en modo manual y tiene 6 relaciones, pero no hay levas. Las levas que hay aquí son unos botones físicos tras el volante que sirven para manejar el sistema multimedia, para cambiar de canción o para subir y bajar el volumen. Y por supuesto, lo que os contaba antes al principio del vídeo, que es exclusivo de esta versión Trailhawk, orientada al campo. Este selector de modos de conducción es el Drive Select, que nos permite tener modos específicos para roca, arena, nieve, un modo automático que es el que viene por defecto en arranque y el modo Sport, que por cierto corre y mucho. Es capaz de acelerar de 0 a 100 en algo más de 7 segundos. Y ojo, que este coche pesa cerca de las 2 toneladas y tiene 240 caballos. No es ningún juego ese modo Sport. Más abajo tenemos el botón para bloquear el 4x4, el control de descensos y un modo para hacer de reductora. Es una reductora virtual que lo hace realmente el motor eléctrico, pero bueno, una reductora. Tenemos 2 posavasos en el que cabe un cenicero y una guantera central bastante aprovechable y bastante profunda. Ojo, ahora os voy a hablar de los asientos y voy a empezar a hacerlo por el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad en este caso es regulable en altura. Gracias, porque parece mentira, pero últimamente la gran mayoría de coches que pruebo no los traen regulables en altura y para las personas altas eso es un problema. Los asientos recogen muy bien el cuerpo, son de cuero y tela en el medio y lo cierto es que son muy cómodos. Se ajustan muy bien a mi 1,80 m y a mi envergadura, que ojo, ya sé que tengo que ir al gimnasio, pero de momento se ajusta muy bien. Y para una conducción deportiva o para una conducción en campo, estos asientos se agradecen. Y ojo, porque lo que tienen de bueno en agarre lo tienen también para viajar, y es que su mullido es bastante confortable. Pena de que no se puede equipar el techo solar. Es un extra que a mí me gustaría que al menos lo ofrecieran. Las luces interiores, como podéis observar, son halógenas. Un detalle que, bueno, ni fu ni fa, las prefiero de LED. Ahora os voy a hablar de las plazas traseras, porque ojo, aunque mida algo menos de 4,40 metros de largo, las plazas traseras están muy, pero que muy conseguidas. Vamos a verlas, venga, acompáñame. Apago el coche y nos vamos. Una vez sentado detrás te das cuenta de que el coche mide 4,40 casi, 4,398 de largo. Y es sorprendente el buen trabajo, el buen aprovechamiento del habitáculo. Fijaros que delante hay espacio de sobra. Yo conduzco siempre holgado, con mucha distancia con respecto a los pedales, y mido 1,80 m. He situado el asiento, obviamente, para conducir yo. Y fijaros, me sobran
4 dedos para la cabeza, 5 para las rodillas, hay espacio de sobra, los asientos están marcados, o sea, yo tengo mi asiento, el del medio tiene su asiento y el del lateral tiene su asiento, recogen bien el cuerpo en cierta manera, en cierta manera, como cualquier plaza trasera, ¿no? Y es asombroso, es que no tengo palabras para definir lo bien hecho que está este coche, lo bien aprovechado que está este coche. Y ojo, voy a poner la mano en el fuego, y eso no lo suelo hacer, por decir que el Jeep Compass es uno de los SUV más aprovechados y con mayor habitabilidad del mercado en lo que respecta a sus medidas. Es increíble. Tenemos como detalle los tiradores en un plástico cromado, oye, interesante. Y también como detalle, y eso es de agradecer, los materiales de la puerta trasera son los mismos que los de la puerta delantera. Y al igual que en la puerta delantera tenemos cuero en la zona intermedia, aquí también. La consola central que tenemos aquí en las plazas traseras es de negro piano y tiene una salida de aire que podemos abrir y cerrar, regularla, vamos a decirlo de esa manera. Y aunque no sea una climatización independiente, sí que es cierto que si pasamos frío, pues podemos cerrarlo directamente sin necesidad de pedirle al conductor que lo baje o lo suba. Tenemos una toma USB-A, una toma USB-C y como ocurre en algunos PEF, tenemos una toma de tipo Shuko para cargar cualquier dispositivo y una toma de mechero de 12 voltios. Esta toma de tipo Shuko es ideal para cargar portátiles o dispositivos que no se puedan cargar con una toma USB-A o USB-C. Así que se podría decir que en este coche no hay excusas para aquellos que no quieran cargar sus dispositivos. Vamos a ponernos en la plaza central. Mirad, este es un coche 4x4, pero realmente no hay un túnel de transmisión físico, ya que el motor de gasolina va delante y el motor eléctrico va detrás. Entonces, claro, sí, hay un túnel central para las versiones gasolina y diésel, pero no es para nada molesto este túnel central. Se va muy bien si llevas los pies apoyados aquí, e incluso si los separas un poco, hay espacio suficiente para que las otras dos personas puedan llevar los pies en su sitio. Y como las plazas laterales están marcadas, fijaros, me voy a quitar un momento, con este pequeño reborde que hay aquí, pues el culo, vamos a decirlo de esa manera, se queda bien encajonado en tu plaza y no molestas para nada a las plazas laterales. Aquí 3 adultos, en un viaje esporádico que haya que hacer, por ejemplo, a la playa, yo me sacrifico, no hay problema. Se puede hacer, es que aquí pueden viajar 5 personas en un momento puntual y durante un viaje. Se puede hacer, es un coche con capacidad de hacerlo y eso me encanta. Está muy, pero muy bien aprovechado. El respaldo de la plaza central no es duro, ni mucho menos. Está bien, es un respaldo un pelín duro porque lleva reposabrazos, pero, oye, es cómodo, no es incómodo. Y lo cierto es que el reposabrazos central que hay aquí es bastante grande, fijaros. Son 2 portabebidas con un tamaño considerable y para abatirlo tenemos aquí un tirador. Oye, está muy, pero que muy logrado. No tengo nada más que decir. Las plazas traseras son igual de increíbles que las delanteras. Ojo, que también podemos guardar revistas, tanto en la plaza del conductor como en la plaza del copiloto. El maletero del Jeep Compass no es sorprendente, es más, se podría decir que está en la media del segmento. Tiene 420 litros de capacidad. Y es que fijaros en una cosa, el interior apenas se toca, porque la batería de iones de litio de 11,4 kWh del sistema eléctrico va situado bajo la segunda fila de asientos y por tanto no afecta para nada al maletero. Los 420 litros de capacidad son bastante aprovechables porque fijaros que la boca de carga está bastante alta y las formas son bastante rectangulares, lo que permite que puedas meter cualquier objeto sin ningún problema.
Lo único es que no puedes meter objetos largos, ya que los asientos abarcan en proporciones 60-40. Además, se debe añadir que lleva un doble fondo, donde, como no podía ser de otra manera en un 4x4, lleva una rueda de repuesto, que ojo, no es cualquier rueda de repuesto, es una rueda de repuesto capaz de circular por campo. Sí que es cierto que no es una normal, pero oye, ahí está. La faena es que al llevar ese hueco ahí con la rueda de repuesto, los cables tienes que llevarlos en el maletero. Y aunque de serie solo te viene el cargador de tipo Schuko a Meneques, es decir, el de carga doméstica, tendrás que comprar el de tipo Meneques para poder cargar en cualquier punto de recarga público. Y eso te va a quitar bastante espacio en el maletero, y más si los llevas sueltos como hago yo. Detalle curioso de este maletero, y es que el botón de cierre del maletero no está aquí situado, ya que, como habéis podido observar, el maletero es de apertura eléctrica. Y me preguntaréis, ¿dónde está el botón de cierre del maletero? Pues mirad, está aquí, en este lateral. Yo no sé quién ha pensado el ponerlo ahí. Imagino que tenía que ser una persona bajita, porque no llegaría al maletero. Pero, ¿qué queréis que os diga? No le veo el sentido ahí puesto. Ahora, otra cosa. Este coche está lleno de guiños al Jeep original, y es que tenemos su parrilla aquí dibujada, la parrilla aquí también dibujada, un Jeep original puesto o dibujado en el cristal delantero y un paisaje dibujado aquí en la luneta trasera. Detalles que hacen que un Jeep sea un Jeep. La versión híbrida enchufable del Jeep Compass se caracteriza por ofrecer un motor de gasolina 1.3 de 131 caballos o 179, dependiendo de la versión. Si a eso le unes el motor eléctrico de 60 caballos situado en el eje trasero, la potencia combinada que sale respectivamente es de 190 o 240 caballos, que es el caso de esta unidad. Bueno, pues ya estamos a los mandos del Jeep Compass 4xe Trailhawk. Metemos la D y nos piramos. Lo primero que hay que destacar de este coche es su confort acústico. Este coche está tremendamente bien aislado. Es increíble. Incluso en autovía a 130 por hora, el coche no suena nada dentro. O sea, no se oye nada en el interior del coche. Y eso es de agradecer. También me gusta mucho la dirección, aunque es muy asistida, ¿vale? Y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Al ser muy asistida, permite que el radio de giro sea mucho mayor y por tanto gira en sitios donde un coche así no podría girar por norma general. Otra cosa que me gusta mucho de este coche es su capacidad para circular fuera del asfalto. Este coche tiene dos motores, uno delante y otro detrás. Delante va el motor de gasolina y detrás va el motor eléctrico. Cuando circula en modo 100% eléctrico, en el modo hybrid, este coche solo es tracción trasera. Ahora, si se circula en modo híbrido o en modo e-safe, el que va a tirar de todo va a ser el eje delantero. Si escucháis ruido, no es el ruido de motores ni nada. Es que como hemos estado circulando por barro, hay barro en las ruedas y se está limpiando con el asfalto, ¿de acuerdo? Ya está, ya nos hemos quitado el barro. Volviendo a lo que nos ocupa. Como podéis observar, no se oye nada del exterior. Y eso hace que conducir este coche por ciudad sea muy pero que muy confortable. Y si encima cogemos y con este botón aumentamos la energía regenerativa, pues es aún más, porque prácticamente se conduce con un solo pedal. Aunque obviamente hay que pisar el freno para poder detener el vehículo. Lo voy a quitar. Os voy a hablar ahora de la visibilidad. Este coche
apenas tiene ángulos muertos desde mi punto de vista, ¿vale? Este pilar no molesta, ya que el cristal es bastante grande. Y detrás, la luneta, aunque sí que es cierto que por fuera puede parecer algo pequeña, por dentro no lo es. Y es bastante grande, se ve bastante bien. No sé, no hay apenas ángulos muertos, los espejos son grandes, aunque, hablando de los ángulos muertos, este coche no tiene detectores de ángulo muerto, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que al ser los espejos grandes, pues no hay mucho problema. Ahora os voy a hablar de los modos de conducción. Mirad, hay 3 modos para manejar el sistema eléctrico y 5 modos para manejar, vamos a decirlo así, el sistema de tracción y el reparto de par, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por los modos de conducción. Tenemos 3: Hybrid, Electric y el denominado iSafe. El híbrido, bien, lo voy a pulsar ahora. El híbrido hace que el coche elija en todo momento qué motor o qué combinación es la ideal. Ahora nos estamos incorporando a una autovía y fijaros, está el motor de gasolina encendido, impulsando el coche, y el motor eléctrico le acompaña, ¿de acuerdo? Ahora mismo está haciendo más fuerza el eje trasero que el delantero, lo que está ayudando a reducir bastante el consumo de combustible. El Electric sirve para circular en ciudad en modo 100% eléctrico o para circular en carretera en modo 100% eléctrico hasta un determinado kilometraje. Esta batería homologa una autonomía máxima teórica en ciclo WLTP de 50 kilómetros. Y sí que es cierto que esa autonomía se cumple, pero se cumple en ciudad. En carretera, lo máximo que nosotros hemos podido hacer, me refiero en carreteras, en autovías, ¿de acuerdo? En autovías, lo máximo que nosotros hemos podido sacarle a esa batería ha sido de unos 40 kilómetros aproximadamente, entre 35 y 40, en función de la pendiente y en función del tráfico. Entonces, se podría decir que este coche realmente está pensado para usar la batería en un uso urbano, donde el motor de gasolina sufriría más, y usar el motor de gasolina para poder circular, pues, por autovías, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos eso, si aprovechamos el modo híbrido para circular a 120 por hora a 2000 vueltas, pues el consumo va a ser prácticamente ridículo. Aquí os voy a poner el consumo medio y el consumo actual. Mirad, voy a 90 km por hora, voy a subir a 100, ¿vale? Venga, me pongo en 100. Y a 100 km por hora, el consumo medio es de apenas unos 5 o 6 litros, no llega, 4, 5, 6, por ahí puede oscilar en función de la orografía. El consumo actual es ese, pero es que la media es de 5,6 litros, y esos 5,6 litros son en 338 kilómetros, de los cuales 191 se han hecho en gasolina y 146 se han hecho en eléctrico. Ahora, hay una pega con ese tema, con ese consumo. No es un consumo elevado, ni muchísimo menos. Tener una media de 5,6 para un PHEV es increíble. Pero claro, el depósito de gasolina es de tan solo 36 litros y medio. Esto hace que realmente el consumo nos parezca elevado, porque vemos que la barra de la autonomía del depósito de combustible baja muy rápido. Fijaros, me queda algo más de medio depósito, ¿de acuerdo? Ahí veis la barrita, me queda algo más de medio depósito. Y según el coche, quedan 234 kilómetros para tener que volver a una gasolinera y cargar otros 36 litros y medio. Es simplemente una percepción, ¿no? Sí que es cierto que es un depósito pequeño y que nos va a obligar, pues, a parar más veces en un viaje. Pero oye, no hay mal que por bien no venga. Este coche tiene suspensión MacPherson en el eje delantero y en el eje trasero. Y sí que es cierto que no es una suspensión de lo mejor del mercado, pero es un coche muy, pero que muy cómodo. Sinceramente,
increíble. Sigo manteniendo lo que he dicho antes en las plazas traseras. Este es un coche espectacular, bien armado, con un buen sistema mecánico y con mucha tecnología. Hablando de tecnología, este coche viene bien equipado, ¿vale? Este es un coche cuyo PVP puede rondar de forma real los 40.000 euros aproximadamente. Y por ese precio tenemos todas las ayudas a la conducción que nos podamos imaginar, menos el ángulo muerto, cosa que no consigo entender. Pero bueno, tenemos asistente de mantenimiento y cambio involuntario de carril, control de crucero adaptativo, tenemos también frenada de emergencia automática, tenemos cámara de marcha atrás, sistema de alerta de tráfico trasero, lector de señales de tráfico, en fin, un montón de elementos tecnológicos. Os voy a dejar, como siempre, en el primer enlace de la descripción, el artículo escrito para que lo podáis ver con sumo detalle. Hablando del mantenimiento de carril, a mí me parece muy intrusivo, demasiado, incluso en el modo más bajo. De tal manera que siempre nos va a estar haciendo correcciones en el volante y en autovía puede llegar a ser un incordio. Pasando un poquito al tema de descuentos y financiación y todo este tema. A ver, este coche, como lleva la etiqueta 0 emisiones de la DGT, puede acogerse al Plan MOVES 3. Y el Plan MOVES permite una financiación de 7.500 euros. Es decir, el gobierno te da 7.500 euros si entregas un vehículo y si cumples determinadas condiciones. La ayuda puede también ser de 4.500 en función de también otras condiciones. Esto hace que realmente este coche salga por unos 30 y pocos mil euros. Y sinceramente es un productazo. A mí me ha encantado. Otra cosa que os quería comentar es que este coche, pese a llevar una suspensión blanda, y digo blanda porque es confortable, en curvas no balancea. Y es que pesa casi 2 toneladas, y eso se nota. Y es un coche que va por donde le marcas, pese a su dirección muy asistida. Es un coche que te hace sentir un conductor. No es un coche que te diga, no, estás ahí, siéntate y ya conduzco yo, ¿no? No, este es un coche que te exige conducir. Y lo cierto es que eso me gusta. Mirad, qué curioso. El Jeep Compass Limited no híbrido, ¿vale? Imagino que sea gasolina o diésel. Casualidades de la vida. Pero bueno, volviendo al tinglado. A ver, voy a apagar los sensores de parking. Hay un detalle que he hecho en falta y es el siguiente. Mirad, este coche está pensado para un uso off-road, ¿de acuerdo? Y hay un problema, que es que no lleva cámaras 360 grados. Para mí es fundamental poder ver lo que hay delante de un obstáculo en el campo. Y sinceramente no entiendo por qué no lo han metido. No lo concibo. Pero bueno, eso es un detalle personal que le voy a exigir de cierta manera a Jeep que por favor lo tenga en consideración y que en futuras unidades pues puedan meter la cámara 360 grados. Y más en un uso pensado exclusivamente para el campo. Cuando este coche se queda sin batería, hay un pequeño inconveniente y es que juega con un margen del 1 al 4%. No es que sea un inconveniente, porque todos los híbridos enchufables se guardan una cierta reserva para poderse usar en híbrido, pero es que esta reserva apenas dura y no nos permite circular mucho en modo eléctrico cuando apenas tenemos batería. En otros híbridos enchufables, como el Hyundai Ioniq, el PHEV o el Hyundai Kona, el Hyundai Kona no es híbrido enchufable, es híbrido, pero esa batería da mucho juego. Y en el caso del Hyundai Ioniq PHEV se guarda bastante y te permite hacer un uso bastante más holgado de la batería, lo que permite circular más tiempo cuando no se tenga batería. En un viaje, cuando no tenemos el apoyo de las baterías, el consumo se eleva y se eleva a unos 6,5 o 7 litros en función del terreno. Y en carreteras nacionales, si le metemos mucha caña, estamos hablando de un consumo de en torno a los 8 litros. Por tanto, el depósito nos volará.
Si vamos suaves en una carretera secundaria, estamos hablando de que podemos rondar un consumo de los 5 litros. Lo normal en ciudad es no gastar nada, debido a que, como os acabo de mencionar, tenemos esos primeros 50 kilómetros en modo 100% eléctrico, pero, y digo el pero, cuando se agota la batería, y yo que soy una persona que ando muchísimo por ciudad, ahí ya viene el problema. Y es que este coche gasta de más, por esa precisa razón de que la reserva que se guarda no es capaz de hacer mover el coche en situaciones de llaneo o en situaciones incluso de alguna aceleración medianamente decente. Es decir, sales de un semáforo, tú aceleras y en cuanto pasan los 5 o los 10 kilómetros por hora ya te ha metido el motor de gasolina. Mirad, es que voy a 20 por hora y aquí en este callejón debería ser capaz el coche de poder circular en eléctrico y no lo hace, circula en gasolina. Entonces, claro, son detalles, simplemente. Bueno, y hasta aquí, por desgracia nuestra, la final de esta pedazo de videoprueba. Espero que os haya gustado. A nosotros es un coche que realmente nos ha encantado, principalmente por su polivalencia, por su filosofía off-road, por su filosofía de urbano también, gracias a ese motor híbrido enchufable. En fin, nos encanta. No podemos decir otra cosa. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete al canal. Si todavía no lo has hecho, ¿a qué estás esperando? Venga, dale. ¿Ya? Perfecto. Dale a la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Y aquí te dejo todas nuestras redes sociales. Sin más dilación, me alegro de haber estado una semana más con todos vosotros. Cuidaros y hasta la próxima. ¡Hasta luego!